Ya estamos al aire hoy en tu programa Despierta tu Esencia en vivo. Así que hoy tenemos un programa donde vamos a hablar del dolor al amor, herramientas de tanatología para la vida diaria. Así que ya iniciamos. Después de la cortinilla, iniciamos. No te vayas. Bienvenido a tu programa Despierta tu Esencia en vivo. Un programa que te invita a despertar la conciencia hacia las cosas simples de la vida. Estar presente aquí y ahora y ver las posibilidades que se abren para ti para seguir creciendo y ser cada día la mejor versión de ti mismo. Ese es nuestro propósito, presentándote temas interesantes que te apoyarán en la vida diaria y con invitados especialistas en el tema que nos comparten su sabiduría. Mi nombre es Alejandro de la Rosa, coach transformacional con especialidad en tanatología. Prepárate, ponte cómodo, porque ya comenzamos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a tu programa Despierta tu Esencia en vivo. Y hoy, como cada sábado, te invito para que te quedes con nosotros porque vamos a tocar un tema súper interesante que titulamos o que lo titulé Del dolor al amor, herramientas de tanatología para la vida diaria. Así que quédate conmigo, comparte el programa porque la información que te voy a compartir puede ser tan útil para alguien más. Tú no sabes a quién puedes ayudar simple y sencillamente por compartir este programa. Así que también te invito para que le des like a la página Despierta tu Esencia, tanto en Facebook y también en YouTube. Transmitimos en el canal de Alejandro de la Rosa. Así que quédate aquí porque vamos a tocar este tema del dolor al amor. Es posible de cuando pasamos por una situación de dolor grave, podemos llegar al amor. Sí, claro que sí es posible. Pero bueno, si partimos de que, ¿qué es el dolor? Pues físicamente el dolor es cuando algo en nuestro cuerpo no está bien, ¿sí? Nos duele alguna parte de nuestro cuerpo y eso nos está diciendo que algo ahí no está funcionando correctamente y por eso te está hablando, te está diciendo el cuerpo a través del dolor que le pongas esa atención, que hay algo que está no funcionando correctamente. Además de que el dolor se presenta físicamente también, podemos sentir dolor cuando atravesamos una situación difíciles. Y hablamos de situaciones difíciles por lo general y por lo común cuando atravesamos por alguna pérdida, ¿verdad? Alguna pérdida, ya sea de una pérdida de un ser querido, una pérdida de alguna relación, la pérdida de algún trabajo, la pérdida de algo que teníamos y ya no lo tenemos.
Esa es la definición de pérdida, que es algo que tenemos y ya no lo tenemos. Pero también otra definición de pérdida es algo que queríamos tener y nunca lo obtuvimos, ¿sí? Como por ejemplo, alguna profesión en especial, por ejemplo, en mí, decir, bueno, yo quería ser cantante y nunca lo fui, pero bueno, eso es algo, un duelo que pues vamos pasando porque a veces se nos junta y se nos vuelve alguna frustración, etcétera. Pero bueno, cuando estamos en esta parte, en ese proceso de duelo, ¿y qué significa duelo? Porque la misma palabra, dentro de la palabra tiene la connotación de dolor. Duelo, pues es dolor, pero es el proceso en el cual se va acomodando, se van acomodando las emociones, se van acomodando los sentimientos durante ese proceso de pérdida. Así es como hablamos de un duelo. Un duelo lo podemos elaborar después de que sufrimos la pérdida y trabajar en él. Y también la recomendación es que muchas veces decimos, bueno, yo puedo solo, yo voy a pasar por esto y yo la voy a hacer. Pero muchas veces no es así, porque cuando eso lo transmitimos o lo proyectamos a través de nuestras acciones, a través de lo que vamos haciendo o dejando de hacer, es cuando ahí nos damos cuenta que en realidad no podemos solo. Entonces, la recomendación es tomar apoyo, pedir apoyo y ver a alguien que te pueda apoyar y guiar en ese proceso de duelo. Quisiera compartirte durante ese proceso de duelo, cuáles son esas etapas, las etapas Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, cómo podemos pasar de ese dolor al amor. Y te comentaba, es un proceso en el cual son 5 etapas, pero requiere de tu trabajo, requiere de tu esfuerzo, requiere de tu disposición, de querer hacerlo. Porque cuando nos hundimos en el yo no puedo, no quiero, pues aunque tengamos a los mejores especialistas, pero si no lo quieres hacer, no lo vas a lograr. Primero que todo es tener esa disponibilidad de querer salir adelante y recuperar esa felicidad, porque ese es el objetivo. Cuando estemos en el proceso de duelo, el objetivo es recuperar la felicidad que en algún momento sentimos que la perdimos. Simple y sencillamente está ahí, pero hay que nada más agarrarla, agarrar esa felicidad. ¿Cuáles serían esas etapas del duelo que nos llevan, que tenemos que atravesar para poder llegar a la última etapa, que es la aceptación del duelo, que es ahí es donde culmina y podemos llegar y sentirnos que de verdad estamos sintiendo nuevamente el amor? Y no podemos evadir estas etapas y no podemos llegar al otro lado del río, por así decirlo, si lo ponemos como ejemplo, no podemos llegar al otro lado del río si no atravesamos estas etapas. La primera que se nos presenta en lo que es el proceso es la negación. Cuando acabamos de sufrir esa pérdida, entramos en la etapa de la negación, de la negación, y en el cual la pregunta común es, eh, no puede ser, no puede ser, no lo creo, ¿verdad? Estamos en esa etapa de negación, no, no, no es posible. Ajá. Luego, y te lo puedo compartir porque yo ya lo pasé. Y en aquel tiempo que lo pasé, pues todavía no tenía la preparación, ni sabía yo de las etapas del duelo, ni de la tanatología, hasta después descubrí lo que era la tanatología, pero sí bien recuerdo, y ahora que he estado estudiando sobre tanatología, eh, he hecho esa retrospección de cuando yo sufrí el duelo y la pérdida de mi mamá,
que efectivamente la primera etapa fue esa negación, porque cuando te dan la noticia de que tiene alguna enfermedad terminal, de que le queda poco tiempo de vida, tú dices, no es cierto, no es posible, me están mintiendo, me están jugando una broma pesada, no puede ser. Entonces ahí es donde entra la negación de no creer lo que está pasando en ese momento, pero es parte del proceso. Cuando ya te das cuenta que sí es real, que el evento pasó, entonces pasamos de la negación, pasamos a la segunda etapa que sería el enojo, la rabia. Elizabeth Kubler-Ross lo mencionaba como la rabia que sentimos ante esa pérdida, pero si lo disfrazamos puede ser el enojo. Y en verdad nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, nos enojamos hasta con nosotros mismos, no podemos creer que esto haya sucedido y la pregunta a cuando estamos en esta etapa es, ¿por qué? El por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y no, y sentimos que se nos cierra el mundo, sentimos que prácticamente un peso se nos cargó acá atrás en la espalda. Y estamos muy enojados, sobre todo, y te lo vuelvo y repito, te lo comparto, cuando yo pasé, yo lo sufrí en la pérdida de mi mamá, sí, yo estaba enojado, enojado con los doctores, enojado con Dios, enojado con la vida, enojado también, ¿saben? Con mi mamá, con mi mamá, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué no te atendiste? Enojado conmigo mismo también, porque entra una impotencia de decir, ¿qué pude haber hecho para que esto no sucediera? ¿O qué pude haber hecho diferente para detectarlo antes, para podernos darnos cuenta antes? Pero así es la vida y no podemos cambiar esos eventos que pasan, ¿verdad? Que eso es una también de las partes importantes que hay que aprender sobre lo que nos pasa, porque no es lo que nos pasa, sino hay que ver cuál es esa actitud que afrontamos cuando suceden estas eventos especiales, estas situaciones. Y después cuando pues estamos en esa etapa del enojo que puede durar meses y ciertos meses, no digo que años, pero sí un buen tiempo. Y Elizabeth Kubler-Ross dice que no necesitamos eh, en algunas etapas va a ser menos tiempo y en algunas otras a lo mejor podemos durar más tiempo en esa etapa, pero no quiere decir que tengamos un tiempo determinado para pasar por cada una de ellas, sino que todo va a ser diferente. El proceso del duelo por cada uno de nosotros es muy, muy individual, muy personal. Y después pasamos con la etapa de la negociación en donde hacemos esa, esa negociación con la vida, esa negociación con Dios, esa negociación con nosotros mismos, esa negociación con nuestro cuerpo, con nuestra salud, de decir, bueno, me voy a cuidar, no quiero sufrir yo lo mismo que le pasó a mi familiar, voy a seguir ciertas disciplinas de alimentación o de cuidados con el doctor, etcétera. La pregunta aquí sería, cambiamos algo, o sea, yo te doy, tú me das, sí, esa es la negociación, ok, yo te doy esta parte de mí, mi tiempo, mi dedicación, tú me das mi salud, tú me das mi bienestar, estar así, hacemos ya como que esa transición de decir, bueno, voy a hacer una negociación de mí con la vida y comprometerme a que esto ya pasó ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí es esa tercera etapa, la etapa de la negociación. Y luego pasamos a la etapa de la depresión, pero es una depresión reactiva, no activa, reactiva. Vamos a cambiar. Es una depresión reactiva en el cual no quiere decir que estemos
eh, eh, pues ahora sí que nos falte algo químico en nuestro cuerpo, sino que es esa depresión nostálgica, de tristeza, de decir, bueno, pues ya para qué. Esa sería la pregunta, ¿ya para qué? ¿Sí? Pero una vez que pasamos por esa depresión reactiva y de decir, ¿ya para qué? Es como una depresión de tristeza, es ahí en donde esa etapa, ajá, al pasar por ahí, ya cambiamos a la etapa de lo que es la aceptación, que sería la quinta y última etapa de un duelo. Sí, la aceptación. Cuando ya estamos y decimos, bueno, no es que nos resignemos a que a lo perdido, no nos resignemos a lo que se nos fue, sino que reasignamos o redirigimos nuestras acciones hacia algo que nos va a beneficiar a nosotros. Así que en esta última etapa de la aceptación es cuando ya le damos un sentido y ya no nos preguntamos pero ¿por qué pasó? Sino que ya decimos, bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido le puedo dar? Y de ahí viene la sexta etapa que todavía no está como bien determinada, pero es la resignificación de la pérdida. O sea, ¿cuál va a ser ese regalo que después de esa pérdida vamos a hacer diferente? Sí, resignificarla, a lo mejor haciendo algún beneficio a la comunidad, a lo mejor apoyando a alguien más, a lo mejor dando testimonio de nosotros y eso le puede ayudar a alguien más y le estamos resignificando porque le estamos apoyando a alguien más de lo que nos sucedió y cómo poder salir de esto. Entonces, para ya una vez llegar a lo que es el amor y recuperar todo lo que en algún momento sentíamos, la pregunta que te diría y que te la dejo para que te la respondas y es una pregunta muy fuerte, de haber sabido que te iba a doler el haber perdido esa relación, ese familiar, ese trabajo, ¿te hubiera gustado no haberlo conocido o no haberlo tenido? Dice, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, son precios que hay que pagar en la vida, y vuelvo y repito, por ejemplo, si lo comparo con la pérdida de mi mamá, o sea, de haber sabido que me iba a doler tanto, lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a vivir porque valió la pena, valió el esfuerzo y me quedo con el deber de la satisfacción del deber cumplido, de que lo que hice fue lo que pude y lo que tenía que hacer con los recursos que tenía en ese momento, ¿verdad? Y ya las preguntas de que, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué sí pude haber hecho? ¿Qué no pude haber hecho? Pues el hubiera no existe. Y ya dejarme de latigar y tener esa mm, reconciliación de mí con la vida, de mí con Dios, de mí con la vida, de mí con mi mamá, aunque a veces también hay ese resentimiento de que por qué te fuiste, también y decir, en algún momento voy a reunirme contigo, ¿verdad? Y así, esa es la esperanza que nos queda cuando hay algo que se nos perdió. Y de hecho, en un libro de Elizabeth Kubler-Ross nos dice que todos cuando vamos a morir, nos vamos a reunir con la gente que ya partió antes que nosotros. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que cada vez que una persona está en el lecho de muerte, en los momentos que está muriendo, testimonios dicen que ven a gente que ya partió, que los está esperando. Entonces, yo espero que así es, ¿sí? Y creo que así va a ser. Entonces, esa es la fe, porque también otra de las cosas que hay que agarrarnos es agarrarnos de la fe, que sí va a suceder, ¿verdad? Porque cuando no hay nada, de lo único que nos podemos agarrar es de Dios, de la fe, de lo que tú creas, de lo que tú creas, del universo, de a lo que tú creas, pero de algo hay que de agarrarte en cuanto a la parte espiritual, ¿sí? Bueno, pues con esto
te dejo la información de las 5 etapas del duelo y cómo podemos ir del dolor al amor, atravesando estas 5 etapas, y en cada una de ellas trabajarlo. Y vuelvo y repito, cuando sientas que tú no puedes, hay que pedir apoyo, pedir ayuda. Así, con un tanatólogo, con un coach de vida, etcétera. Así que, pues gracias amigos por acompañarme este sábado y pues me despido sin antes decirte que a nadie se le puede obligar a cambiar, pero sí lo podemos inspirar a que haga cosas diferentes. Ah, y recuerda, el propósito de vivir es ser feliz. Hasta la próxima.